ahí realmente, después fue lindo el primer momento, cuando el primer año, segundo año, pero después ya empezamos, había diferencias, como recién hablaba, porque uno venía de una manera de hablar, uno venía de una crianza de un barrio, jugando a la pelota en el barro, descalzo, y en la calle, y otra costumbre. Y ¿Quién es el desordenado en la casa? ¿Cómo? ¿Quién es el desordenado en la casa? Yo. Mirá, lo dice. Mirá, ella iba a decirlo, pero mirá que es buena esta chica, ¿eh? Amor. ¿No es cierto? Amor. Ella agachó la cabeza. No quiso mandarlo al frente. Reconozco. ¿Te costó mucho eso de que ordenara un poco las cosas? Que dejara. Porque llegaba del trabajo, por ejemplo. Y fue, o sea, todo un cambio, o sea, en el sentido de, aún en el vocabulario, aún las comidas, porque, bueno, él quería, o sea, comer su comida del cual le preparaba la madre. ¡Ah! Eso era Ay, doctor. un tema. Ahí está el tema. Yo quiero como mi mamá, decía él. Claro, te cuento una anécdota, que, bueno, yo un día, bueno, le preparé una tarta de zapallito. Y, bueno, dice, no, yo no voy a comer esto, me dice. ¿Cómo ¿Te le gusta pensás la que yo tarta me voy a comer zapallito? esto? Lo más rico que hay. Y dice, no, yo Ahora me voy sí. a comprar una pizza, me dice. Ah, no quería comer. Le digo, probalo, aunque sea. Y bueno, lo probó y le empezó a gustar, porque se ve que nunca, o sea, había comido una tarta de zapallito, digamos. ¿Cómo te perdiste tantos años de tu vida sin las tartas de zapallito? Es lo más rico que hay. Ahora, ahora ¿cómo? ¿Ahora te ¿cómo? gusta? Más vale que te guste. Escucha. Luquita, ahora, estas cuestiones que parecen, hoy las contamos de forma como una anécdota, Claro. graciosa, empiezan a complicar la relación. Claro, empieza a complicarse porque ya cuando éramos novios, en mi vida ya había celos ¿Ah, sí? hacia ella. Y así fue creciendo. Cuando fuimos ya a vivir juntos, había mucho roce sobre ese tema. ¿Por qué? ¿Vos celabas? Yo lo celaba a ella. ¿Pero y por qué? ¿Ella te daba motivos? No, porque en realidad las macanas me las mandaba yo. ¿Y la celabas Y vos? yo la celaba a ella y pensando que ella hacía todo lo que yo pensaba. O sea, era un tormento constantemente sobre mi vida, todos los días, hasta que bueno. O sea, pará. Acá estás diciendo un tema. Los celos a este nivel, donde vos imaginabas algo Claro. y para vos era real. Era real. Es tremendo, pero así funciona. En algún caso, por lo menos en algún extremo. El tema de la proyección, que es una de las cosas que más se ve. Uno como que la proyección hace que uno le impute, le demande al otro lo que en realidad hay en uno. Entonces uno desconfía de Sí. cuando en realidad... ¿Y vos qué decías, Nancy, cuando él te decía, che, pero... Bueno, al principio, bueno, de novio, bueno, lo aguanté. Hasta vos lo bancás porque decís, me ama mucho. Claro, o sea, en un Que ahí está momento, esa bueno, idea, ¿no? llorando, me pide perdón, porque por ahí, bueno, había, o sea, en el sentido palabras, me agredía, ¿no? Bueno, después hasta que nos fuimos a vivir juntos. Bueno, ahí ya fue, digamos, ya un caos, porque ya empezábamos a pelearnos en la calle, de manoseos, porque me perseguía, me controlaba en todo el tiempo, en el celular, todo lo que vos te imagines, bueno, me perseguía donde yo iba, donde estaba, si bajaba tarde, me iba a buscar en el trabajo, ponerle que si bajaba del ascensor con un chico, no, ya está. Claro. Se enojaba por eso. Porque justo coincidas en el ascensor. Claro, y sí. Chao. Claro. O por ahí lo que yo hacía era, bueno, si bajaba alguien o un chico, bueno, le decía, bueno, bajo después. O me bajaba por la escalera para no hacerlo Para enojar. no tener que Problema. soportar eso. Surgir el problema. O sea, este nivel... Bueno, hay mucha gente que padece esto, Mati. Es mucho más común de lo que imaginamos. Y vos decís que tiene que ver con una proyección. Claro, es como los teóricos lo toman como un mecanismo psíquico y más que nada se esconde eso, lo que en realidad a lo mejor uno siente o quiere hacer, le dice al otro, propio también de las inseguridades de uno. Lucas, ¿y esto llevó a qué nivel de conflictividad entre ustedes? Y bueno,
llegó también a un nivel bueno, de agresividad, elevando también la voz. Llegó un momento de que ya no... Porque en tu cabeza no podías soportar esto. Era, apenas me levantaba ya pensaba. Pensaba solamente eso, yo iba a trabajar y mandándole mensaje, llamándola. Si no le contestaba Si rápido, no me se contestaba enojaba. rápido, yo la llamaba y ya le decía qué está haciendo. ¿Pensaste, qué pensabas vos, Nancy? ¿Qué hago con esto? ¿Me Claro, vuelvo a yo- Paraguay? Claro, yo en un momento, bueno, yo digo, en el sentido, bueno, obviamente uno entiende, ¿no? O sea, el problema de los celos es una enfermedad. Y bueno, yo le explicaba en el sentido, bueno, y aún él me pedía perdón, perdóname, perdóname. Yo no estoy haciendo nada raro, le decía, o sea, en un momento. Pero bueno, la situación se iba en peor. Hasta en un momento yo dije, no, esto no da más. Ajá. Esto ya no puede seguir. ¿Y qué? ¿Se separaron? No estuvimos separados, pero bueno, en realidad estábamos separados dentro de nuestra casa. Claro. Todo lo que vivíamos ahí, o sea, porque ¿Tienen yo solo hijos? no podía frenarlo. ¿Tienen hijos? Perdón. Sí, tenemos hijos. ¿Y ya tenían hijos para entonces? No. No. Gracias a Dios. Así que bueno, pero era algo que no podía frenarlo, porque me controlaba. Eso me controlaba de tal manera que, o sea, había una fuerza, un poder que me decía, bueno, hacelo. Qué bárbaro. Entonces, destructivo, ¿no? Porque yo destruía a la otra persona, a la vez le decía, mirá, yo no sé lo que estoy haciendo. Disculpame, perdóname, pero hay algo que me está diciendo que yo no soy. ¿Y cómo ahora los veo tranquilos, sentados y agarrados de la mano? ¿Cómo llegan hoy a poder vivir? Y bueno, vemos algunas fotos, Dios le ha dado la bendición de hijos, de una linda familia que han conformado. ¿Cuándo sanan esto? Bueno, esto se sana cuando, allá por el 2013, yo empiezo escuchando la radio, porque yo acostumbrado, entraba a 6 de la mañana a trabajar, acostumbrado a escuchar siempre cumbia. ¿Te gustaba la cumbia? Me gusta la cumbia. Y así que todas las mañanas siempre pasaban los mismos temas. Y bueno, y un día haciendo zapping, escucho la radio. ¿Qué radio? Una radio cristiana. Ah. Y bueno, me engancho a escuchar y bueno, vamos a escuchar todos los días lo mismo, vamos a cambiar un poco. Yo ya estaba buscando la salida igual, pero no sabía cómo. No sabías por dónde. No sabía por dónde. Mirá. Entonces, escuchando la radio, escucho a un pastor que predicando y hablando de Jesús. Más allá de que me habían invitado, tenía familiares que también ¿Que conocían al Señor? conocían al Señor, Ah, tenían mirá. tíos. Pero bueno, ellos me hablaban y yo nunca quise saber nada. Así que bueno, estaba cerca de la terminal de ómnibus de acá de Rosario. Ajá. Yo estaba por esa zona. Y bueno, escuchando una vez, hice zapping, dije, bueno, vamos a cambiar un poco, a ver si da resultado. Tanto, bueno, que predican del Evangelio, tanto que hablan de Dios. Y bueno, empecé escuchando y empecé a notar en mi vida, cuando escuchaba... ¿Seguías escuchando esa radio? Claro, estaba por 40 minutos, 45 por ahí, y todos los días iba escuchando. Entonces hasta que algo empezó a suceder dentro mío, porque primero empezó dentro mío el cambio. Esto empezó a cambiar cuando yo empecé a practicar lo que hablaba este pastor. Y automáticamente, bueno, preguntando a los familiares a qué iglesia iban ellos, me decían que tenían Radio Amiga, la 88.5, después automáticamente yo me empiezo a escuchar Canal Luz. Así que empezó en mi vida a haber un cambio interior, porque Dios me empezó a convencer. De alguna manera empecé hablando verdad, porque también la mentira me jugó muy en contra en todo esto. Vos mentías mucho. Claro, la mentira era algo que a mí me podía. Y cuando yo empiezo a practicar la verdad, eso fue algo que mi vida empezaba a ver resultado primero en mi vida, acá adentro, en el corazón, ¿no? En el alma. Empezó a ver un cambio. Yo solo nomás lo sentía,
alrededor capaz que no se daban cuenta porque yo era el más rebelde. En el trabajo, en todos lados. Y bueno, cuando empecé a ver el cambio en mi vida, después Empezaste a sentir distinto. me empecé a sentir distinto y lo empecé a practicar en mi casa, junto con mi esposa, junto con mis familiares, mi mamá, mi papá, mis compañeros de trabajo. Y ya nadie me creía, porque ahí viene, otra vez vos. Entonces cuando empiezo a hablar de Jesús a la otra persona, sin saber yo lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando dentro mío, había un cambio. Empecé a hablarle al otro. Primero le empecé a hablar a ella diciendo, mirá, un día me levanté, un 23 de marzo del 2013, me levanto y le digo, mirá, tengo una gana de ir a la iglesia. ¿Todavía no había concurrido a conocido ninguna al Señor. iglesia? No, estuve 2 semanas escuchando la radio. Mirá. Y le dijiste, quiero ir a la iglesia. Claro, 2 semanas escuchando, viviendo experiencias que yo nunca había vivido. O sea, todo lo que yo no podía cambiar en todos esos años que estuvimos juntos, en ese momento, en 2 semanas, escuchando la radio por esos 40 minutos, Dios empezó a cambiar todo mi ser. Empezó a cambiar la mente, porque yo ya empecé a pensar de otra manera. Qué bárbaro. Y ya lo que decía salía un poder, porque, o sea, lo que yo decía me hacía bien a mí. Y yo digo, bueno, si me hace bien a mí, o sea, este es el cambio. Lo que yo buscaba... ¿Y le propusiste ir y vos aceptaste rápidamente o no te interesaba? No. Fue todo un tema eso, porque bueno, él, bueno, se llegó a la iglesia y bueno, y después fue... O sea que tuviste que venir solo, porque ella no... Claro, sí, no, yo por 3 meses vine solo. Así que en ese momento empecé también a hablarle a ella. Me dijo, mirá, me voy a la iglesia. Bueno, si te hace bien, andá, me dice. Bueno, ahí empecé a ir. ¿Y qué te convenció, Nancy, para que vos también te acercaras a la congregación y dieras un paso de fe? Primeramente, bueno, yo vi el cambio en él. Como, bueno, él, porque vos imagínate todo lo que había pasado. Padeciste mucho. Sí. Así que todo lo que había pasado con él, bueno, yo empecé a ver el cambio en su vida. Él, pasó 3 meses, pasó eso, de que él arrancó la iglesia, pasó 3 meses, bueno, imitándome, bueno, voy a ver qué es lo que pasa ahí adentro. Y bueno, en ese momento cuando yo ingreso a la iglesia, veo el cambio, porque yo antes iba a la iglesia católica, y bueno, y yo noté ese cambio, ¿no? Cuando yo entro, sentí ese amor, aún las personas que me recibían, yo sentía que le interesaba mi vida. Y eso fue el clic en mi vida. Digo, bueno, de ahí, bueno, no quise salir más, porque es como que me recurría a eso y aún veía que mi esposo, el cambio en su vida, ¿no? Claro. Y bueno, hasta el día de hoy. Año 2013. 2013. O sea, pasaron 10 años. Pasaron 10 años. Pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Y entre esas cosas pasaron que pudieron sanar la relación. Lo que estaba ya listo, o sea, decías que estaban viviendo bajo el mismo techo, pero separados. ¿Qué cosas buenas pasaron hacia adelante? Pasaron muchas cosas porque, primeramente, cuando Dios sana mi corazón, yo entro a la iglesia y todo lo que hablaba el pastor, acá en la Yema, parecía que me estaba hablando a mí solo. O sea, hay un montón de gente. Yo estaba sentado allá atrás y en un momento de la reunión me largo a llorar, pero desconsoladamente, sin saber lo que me estaba pasando a mí. Y no tenía vergüenza de que nadie me mire, de que todos me miren, porque yo sabía que había un cambio. Y cuando me invitaron al altar, pasé al altar sin vergüenza, casi corriendo, porque necesitaba esa sanidad. O sea, algo empezó a suceder. Entonces, estos años pasaron muchas cosas porque lo primero que Dios sanó fue mi corazón y después sanó nuestra relación pidiendo perdón. Restauró nuestro matrimonio. Dios restauró nuestra familia, nuestro matrimonio, nos pudimos perdonar. Así que bueno, en ese proceso de 3 meses, que cuando yo le invito, me dice, este está loco, ¿qué te pasó ahora? ¿Qué me venís? Dice, habla, dice, si vos mirás lo
lo que era vos. Digo, vamos, te invito. No Le digo, creía que él no podía creía. ser otra persona. Claro, porque como decía él, bueno, él vivía mintiendo porque me decía, bueno, voy a cambiar, bueno, yo le daba Claro. otra oportunidad y bueno, el cambio no lo veía nunca. Y bueno, y en ese momento, bueno, hasta... Pero el cambio pensamos llegó en Cristo. Claro, Llegó el Cristo para quedarse, un cambio para vida. La paz empezó a ver en el hogar. Qué Claro. lindo. Claro, empezó a cambiar todo. Mi mente empezó a cambiar. Mi corazón, porque ahí empecé después a asistir a un grupo de crecimiento. ¿Ah, también? Claro, Bueno. empecé a asistir a un grupo de crecimiento, es una casa de familia donde se oraba por las personas, se ora por las personas, y empecé a preguntar dónde quedaba, empecé a asistir, le digo a mi esposa, vamos, ¿querés que vayamos? Y entonces en ese momento fue cuando ahí también empecé a abrir mi corazón con los Qué lindo. hermanos, con los pastores, y Dios empezó a sanarme. Estuvimos una semana separados, una semana, porque era tanto el cambio que había en mí, porque yo de un día para otro le dije, mirá, yo quiero ir a la iglesia. De ese día cambió todo, ya cuando tomé la decisión de ir. Qué bárbaro. Y bueno, era algo que yo no lo podía sanar, era tan fuerte que cuando llegó al Señor, Dios rompió todo. Qué lindo. Qué Yo rompí tremendo. todo. Qué tremendo. ¿Y ahora te gusta el chipá? Bueno, La sopa esa es paraguaya. otra La anécdota. la sopa paraguaya. Y, Chipazo O también me gusta. ¿Qué es? Chipazo O. ¿Y qué es? ¿Cómo es Es chipá? como una empanada. Ah, es un tipo de Claro, empanada. hecho carne. en chipá, pero tiene adentro carne picada. Ah, mira, esa no la tenía, ¿eh? Para nada. El chipá es riquísimo. Pero esa no la conozco. ¿Y la acompañaste? ¿Volviste a Paraguay? ¿Fuiste con tu esposa? Sí, sí. Fuimos cuando éramos novios, y cuando nos casamos y hasta el día de hoy. ¿Van cada tanto? Vamos cada Sí. tanto. Así que a visitar a mi suegra. ¿Y los dos están en el Señor, sirviendo al Señor? Cuénteme un poquito sobre eso. Sí, sí, somos parte del ministerio. Gracias a Dios nos pudimos ordenar, nos casamos. Claro, porque ustedes estaban unidos, pero no se habían comprometido formalmente. Claro. Lo hicieron en el registro civil y recibieron esta bendición. Qué bueno. Así que bueno, después vinieron los hijos. después vinieron los hijos. Así que, y después bueno, fue creciendo nuestra relación, pidiendo ayuda, porque esto no se hace solo, pidiendo ayuda. Y bueno, automáticamente todo pasó muy rápido. En un año me bauticé, ella también después se bautizó, y así que abrimos nuestra casa también como grupo de crecimiento. ¿Se quedan un minuto más? Sí, sí. Porque quiero al final volver con ustedes. Qué historia impresionante, Matías. Donde la